Buen día, queridos amigos. Como siempre, es una alegría el poder leer juntos la palabra. El tema del día de hoy habla acerca de la aparición de Jesús a sus discípulos después de que resucitó, 8 días después. Los pasajes bíblicos son Hechos 4, del 32 al 35, Salmo 133, Primera de Juan 1:1 y Juan 20 del 19 al 31. Hay algunos objetivos de cómo podemos revisar en este pasaje lo que el Señor Jesucristo le da a los creyentes. Les da gozo, les da paz, les da el Espíritu Santo y una misión que realizar en la tierra. Y pues también vamos a poder ver qué aprendemos de la incredulidad de Tomás. ¿Qué señales hizo el Señor Jesús para que nosotros creamos aún hasta nuestros días? El propósito es que nosotros veamos cómo el ministerio del Señor Jesucristo es real, es congruente con lo que Él habla y hace, con lo que Él tiene preparado para nosotros, y por lo mismo es vigente hasta nuestros días. Jesús está vivo y Él puede darnos vida eterna. Y por esto es una religión viva, un mensaje real y tan necesario, tan indispensable para la vida de los seres humanos. Desde los momentos tristes y difíciles que pasaron cuando Jesús fue a la cruz, y aún días después, como ellos estaban escondidos por temor a los judíos y a los líderes religiosos, nosotros vemos cómo fue una etapa triste, pero al saber de la resurrección, el Señor Jesucristo se aparece a sus seguidores y ellos cambian por completo. Un valor, una valentía nueva aparece en su vida, y este primer día cuando Él resucita, ellos fueron llenados de alegría, de gozo, después de estar en un periodo de desánimo y de tristeza, de temor. Ellos cambian por completo su actitud, y podemos ver en las apariciones que Jesús tuvo, cómo aún el Señor Jesús hizo milagros, y todas sus acciones son fieles a las profecías y la deidad que Él tiene ya como Hijo de Dios. Él nos da una gran riqueza, el Espíritu Santo en nuestra vida, y es algo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos, ni podemos comprar, ni ser merecedores de esa gran riqueza que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el pasaje está en Juan 20, nos dice: Jesús se aparece a sus discípulos, excepto Tomás, solamente 10. 10 porque Judas ya murió y Tomás no está presente. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Imagínense que una persona que has amado y seguido tanto ha muerto. Estás tú sufriendo un duelo y Él aparece vivo. Y nos dice aquí que Jesús estaba en medio de ellos, y mientras hablaba les mostró las heridas. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. El pasaje sigue diciéndonos cómo Jesús se aparece a sus discípulos, pero ahora incluido Tomás. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo,
no estaba con los otros cuando Jesús llegó. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, fíjense, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos, las puertas bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Y aquí habla de nosotros. Dice: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Amén. Y bendito sea el Señor, cómo pensó en todos estos detalles que para nosotros nos confirman que Él es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Salvador. Y nos dice el verso 19: y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, la primera reunión en domingo, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, el temor expresado aquí correspondía la idea o pensamiento de las autoridades religiosas. Después de asesinar a Jesús, podía sucederle lo mismo a sus seguidores más cercanos. El día de Pentecostés se quitaría para siempre esa duda, ese temor, ese miedo. Y vino Jesús ese día y se puso en medio. Y no nos da información en cuanto a cómo fue hecho. Él solo parece haber aparecido de repente y les dijo: paz a vosotros. Qué regalo tan grande y tan maravilloso. ¿Quién puede traernos esa condición? Paz a vosotros. Un saludo muy común, pero como Él es la fuente, la única fuente de esto, y especialmente en ese momento de todavía de estarse escondiendo, el saludo contiene volúmenes de significado. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Tenía que ver con sus heridas, las cuales comprobaron que Él no es un fantasma. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Quiere decir que la paz que ellos no tenían, ahora la tienen. Y Jesús está vivo, Jesús ha vuelto a la vida. ¿Y con qué regalo viene a presentarse? Paz a vosotros. ¿Quién no quiere esa paz? ¿Quién de nosotros no la necesita? Claro que la queremos y la recibimos. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Nos lo confirma, y cuando Él sabe la importancia de algo, Él lo vuelve a decir. De nuevo fue dicho intencionalmente. La primera paz les dio una nueva revelación a todos los que estaban reunidos. La segunda paz, un llamado a servir, como lo vamos a leer ahorita. Como me envió el Padre, así también yo te envío, así también yo os envío. La gran comisión de llevar el evangelio de Jesucristo al mundo entero. Y cuando hubo dicho esto, sopló, el mismo acto que desempeñó en Génesis 2:7 a Adán, el soplo de aliento de vida, y ahora sobre los hijos e hijas del Señor, Él sopla el Espíritu Santo.
¿Qué otro regalo? Su presencia en el Espíritu Santo en nosotros. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En esencia les dice que lo que Él hizo en el Calvario hará posible para ellos y para todos los creyentes que son bautizados en el Espíritu Santo. Qué gran gozo, hermanos, cómo no podemos dejar de sentir esa alegría, esa bendición, esa presencia de Él en nuestra vida. A los que remitiereis los pecados, fíjense qué privilegio para nosotros, les son remitidos. En su forma más simple quiere decir que cuando el Evangelio de Jesucristo es predicado y aceptado por los pecadores, el predicador del Evangelio o cualquier creyente con respecto a eso podría anunciar en términos inequívocos a cada nuevo creyente que todos sus pecados son remitidos. ¿Quién no quiere esa limpieza? ¿Quién no quiere esa condición, estar en esa situación? Es decir, les son perdonados. A quienes los retuviereis serán retenidos. Es lo mismo que lo anterior, pero exactamente lo opuesto. Si se rechaza el Evangelio, el creyente tiene la obligación de informar al que ha rechazado a Cristo que a pesar de cualquier otra cosa que él haga, él todavía sigue en pecado y sin el arrepentimiento sufrirá las consecuencias. Cuando Jesús se aparece ahora estando presente Tomás, el verso 24 nos dice que Tomás era uno de los 12 y que a él se le decía el Dídimo, y desde hace de algún tiempo ya Judas había sido reemplazado por otro discípulo, por Matías. Cuando Juan escribió este evangelio, no estaba con ellos Tomás cuando Jesús vino. Es una lección para todos nosotros acerca de cuando no le hemos creído al Señor Jesús y Él cómo se manifiesta a nosotros. Estoy seguro que esta situación fue una lección para Tomás de que Él siempre estaría presente. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, Tomás. Fue el mayor anuncio que jamás habían hecho, por lo menos desde su conversión. Al Señor hemos visto. Ay, tu hermano, ¿has visto al Señor? Y les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Qué facilidad con la que empezamos en incredulidad. La incredulidad siempre nos sumerge más y más abajo y es el problema de millones de personas. Y bueno, va pasando el tiempo, la hora, cuando Jesús ahora se aparece estando presente Tomás. Y 8 días después, dice, fíjese, una semana después, estaban otra vez sus discípulos y dentro, y con ellos Tomás, y Jesús vuelve a reunirse con ellos en domingo, el primer día de la semana, el día 8 días después de que Él resucita. Y Jesús vino, las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos. Su entrada exactamente hacía 8 días y dice, paz a vosotros. Todas estas veces Él se refiere a la paz que resulta de creer en Dios, de santificarse. Y luego dice a Tomás, ven, mete tu dedo en mis manos y alarga tu mano y métela en mi costado. Y muestra por lo menos la última frase usando las mismas palabras que Tomás usó, demostrándole que él sabía exactamente lo que Tomás había dicho. Y Jesús sabe todo lo que nosotros hemos dicho. Le dice, y no seas incrédulo, no seas incrédulo.
no reprimendas y reproches, sino situaciones reales que nosotros pasamos. Y el Señor le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y simplemente eso quiere decir, ten fe, Tomás. Toda evidencia indica que Tomás hizo exactamente eso, creer al Señor. Y entonces viene un momento de encuentro, un momento de reconocimiento de la deidad que hay en Cristo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Qué tremendo, ¿verdad? El reconocer que está allí presente y que no queda más que uno postrarse y uno reconocer la deidad que hay en Cristo. No hay evidencia de que Tomás haya tocado las heridas del Maestro. Sin embargo, él fue el primero en darle ese título a Jesús. Señor mío y Dios mío, además de los profetas que lo habían usado en predecir estos eventos, como lo podemos ver en Isaías 9, 6 y 7, y en Salmo 45 también el 6 y el 7. Le dice Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. El grado más bajo de fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La totalidad de la iglesia por todas las edades, ellos creyeron tal como nosotros creemos. Y aunque no lo hemos visto personalmente, pero un día le veremos y hay que creer y esperar esto. Este evangelio, el verso 30 nos dice, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, la totalidad de su ministerio, que no están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan que hoy recibimos y leemos, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan no se sintió guiado por el Espíritu de registrar gran número de milagros, sino al contrario, su libro tenía que hacer prominente la vida eterna para que todos los que creyeran en él vieran los milagros y la visión material y recibir al Señor para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Espíritu Santo desea que la fe que tú tienes sea quien te permite el testimonio de las Escrituras, que Jesús de Nazaret es oficialmente el Mesías, es oficialmente el Hijo de Dios, es oficialmente tu Salvador, y quien quiera que crea en Él podrá vivir eternamente en la felicidad imperecedera que no termina. ¿Qué conclusión sacamos, hermanos? Jesús se aparece primero a 10 de sus discípulos, luego a los 11, y nos remarca el pasaje, el propósito de este evangelio. Es un dicho muy común en nuestros días que uno dice, ver para creer, pero en el caso de nuestro Dios, no debemos ni siquiera pensarlo. El pasaje nos dice que primeramente todos sus discípulos se alegraron de ver nuevamente a Jesús, al Maestro, al Salvador, y ellos, aunque tenían ese desánimo, esa tristeza profunda, esa condición fue cambiada radicalmente y da una tarea que aún hasta nuestros días nos es dada como privilegio. Así como el Padre me envió, yo los envío, y a quienes les retuviereis el pecado, les serán retenidos, y a quien les perdones los pecados, les serán quitados. Al que tenía dudas como Tomás, le dice, sé creyente, y da una bienaventuranza a los que no estábamos presentes. Dice, bienaventurados aquellos que sin verme creen. Y pues al que necesitó pruebas, le dice, quita tus dudas, mete tu dedo y ve mis manos, acerca tu mano a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados
Sí, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y podemos constatar aquí cómo la misericordia de Dios es eterna y estas cosas les da esa ocasión a sus seguidores para que también estemos en esa condición de dichosos, de bienaventurados por creer. Nos da paz, nos da gozo, nos da su Espíritu Santo y la misión que nos confronta con el Señor mío y Dios mío, y al cual tú le tienes que recibir y postrarte ante Él, y que nos llena de temor la importancia de la salvación que nos da, la confirmación de su existencia, la persona que somos con el Señor. Y Él nos hace conscientes también de la dureza de nuestro corazón, de la fragilidad muchas veces de nuestra fe y todo lo que nuestro corazón debe ser movido a caminar con Cristo. Necesitamos arrepentimiento y necesitamos practicar el amor por los demás. El Salmo 133 nos recuerda qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Cuántas cosas hoy tenemos como bendición cuando Él nos da de su paz, cuando Él nos da de su gozo, cuando Él nos da de su espíritu y cuando nosotros obedecemos esa comisión que Él nos pide? Hay otros pasajes como Hechos 4 del 32 al 35. Los creyentes comparten los bienes. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Qué situación tan única, tan especial, tan deseada por nosotros de vivir, porque el Señor hizo su obra completa. Démosle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por venir a la tierra a morir en una cruz, gracias por resucitar, y el día de hoy, Señor, que nos sigues regalando tu paz, tu gozo, tu Espíritu Santo, Señor, y el gran privilegio de extender tu evangelio. Señor Jesús, muévete en medio de esta generación, este año 2024 en nuestro país, Señor. Haz que el evangelio se pueda vivir y se pueda proclamar, que no haya una iglesia perseguida y que la violencia y egoísmo que provocamos, que realizamos, Señor, sea perdonado. Y Señor, permite que tú te manifiestes grandemente como en el inicio de tu iglesia, como en el inicio de este tiempo de resurrección, después de que tú vuelves al cielo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno que nos traes. Amén.